No envidio a los congresistas de la República en este momento. Tienen que tomar decisiones sopesando bien lo que hacen. ¿Cómo se combina la ética con la política? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué? Porque hay ministros, por sus antecedentes, por lo que estamos conociendo y todo lo demás, que evidentemente merecerían ser censurados por un tema de sentido común. Pero al mismo tiempo existe la espada de Damocles de la famosa clausura del Congreso, ¿no? Por la aplicación de la Constitución. Vamos a preguntárselo a dos congresistas que nos visitan. Diana González, de Avanza País. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la Muchas gente gracias que por nos está estar con viendo nosotros. también. Espero que todos estén muy bien en casa. Pues así estamos, un poco nerviosos, como van las cosas en el Perú, pero ¿qué vamos a hacer? Y Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Para mí, la verdad que es un enorme gusto volver a reencontrarte. Aquí me tienes. Y ver, pues, que Aquí recuperas este sitial dentro de lo que es el periodismo en el Perú. Modestamente, en Y fin. saludar a Diana, saludar a Diana, que ahí estamos, pues, como bastión en el Congreso, claro, para preservar la democracia, ¿no? Fíjate, se está acelerando un momento de Traía un nuevo jugador. de disyuntiva. Ya llega la hora del deporte. Un momento, se está acelerando un escenario de disyuntiva un poco angustiante, en realidad, Diana, porque por un lado hay cosas evidentes que ameritan censurar a algunos ministros, creo yo, inclusive antes de escucharlos, por la noticia que estamos sacando. Pero por otro lado está la famosa espada de Damocles. Renovación ha presentado ya una moción para interpelar a este súper, ultra, hiper polémico, por llamarlo de alguna manera, ministro de Trabajo. Pero va a haber siempre esa disyuntiva. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista y desde el punto de vista de Avanza País esto? Bueno, yo te puedo comentar que en Avanza País tenemos reuniones constantes de mucho diálogo, gracias también a la vocería del general Williams, que hace todo este ambiente mucho mejor, de verdad. Y con la llegada de Norma, Diego y Jessica, que de verdad se acomodaron muy bien al equipo que ya venía trabajando. Nosotros consideramos en Avanza País que evidentemente el diálogo es muy importante, que el Congreso es esto, ¿no? Ir a hablar, consensuar a través de diálogo. Y también consideramos importante nosotros en la visita que realizamos al Premier en base a su invitación, cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de decirle diferentes puntos de vista al Premier directamente, no a través de entrevistas. Y el Premier en esta reunión reconoció que por falta de tiempo no pudo filtrar a los ministros. Entonces, muchas veces es criticado este tema de que es el capricho de la derecha que quiere imponer a los ministros, que quiere cambiar a los ministros, y no es así. Al contrario, es un llamado al reconocimiento del Premier, donde aceptó que no pudo filtrar adecuadamente a sus ministros. Y en base a esa premisa es que en Avanza País se le solicitó la reevaluación del gabinete. Cosa que efectivamente parece que intentaba hacer, porque llegó a decirlo públicamente, que le había invitado a renunciar a este ministro y que estaba evaluando otros posibles cambios. Pero el ministro no solamente no le hizo caso a su jefe inmediato, por llamarlo de alguna manera, sino que se fue donde el presidente y este lo ha acogido, defendido, arropado y blindado, Alejandro. Mira, como bien ha señalado Diana, yo interpreto también que el ministro, el Premier, está en una seria contradicción, porque el gabinete se forma a propuesta del Premier y el presidente de la República aprueba, ¿no es así? Eso está en la Constitución. O sea que haga un señalamiento de este tipo, como que tendríamos que analizarlo en más profundidad. Él necesariamente, cuando propone el gabinete, tiene que conocer quién es quién. Y sobre todo, el Premier tiene pues algunos antecedentes sobre esto, sobre terrorismo, ¿no es así? Terrorismo, y con, los y cargos con, que se hacen sobre el ministro. Y con muchos miembros del gabinete, como el ministro de Trabajo, que por más que señale que no tiene ninguna acusación, bueno, los atestados policiales de la época los indican, ¿no? Inclusive hasta de robo agravado,
donde estuvo no habido. Lo sindican con acciones terroristas, algunos colaboradores eficaces terroristas también lo han sindicado, y sobre todo que él es pues yerno del monstruo de Lucanamarca, de Hildebrando Pérez Camarca, ¿no? Él es el yerno, entonces es bien raro que no haya una de esas conexiones, por más que diga que en tales años falleció este señor. Y así una serie de ministros con estos antecedentes que merituaban su permanencia o no. Y es cierto que del otro costado, del otro escenario, como tú lo señalas, Chema, esta discordancia en la posición justamente de lo que es la confianza, Sí. y en el otro lado lo que es la aprobación fáctica de la confianza que señaló este Tribunal Constitucional, que está pues 2 años con el mandato vencido, y que a mí, en lo personal, no me queda duda que ha sido lo que empujó al golpe de Estado. Prácticamente convalidó un golpe de Estado. El no nombramiento de los tribunos nuevos. Y estos señores, habría que analizarlo en profundidad si deberían ser también sentados en el banquillo de los acusados por esta situación de propiciar el golpe de Estado. Porque un tribunal constitucional es el intérprete máximo de la Constitución. Y justamente lo de la confianza, lo hemos escuchado a muchos prominentes constitucionalistas que señalan pues que tendría que hacer una interpretación de la ley o hacer un cambio constitucional, pero que tiene que haber una votación. Y desgraciadamente no hubo una votación y el Tribunal Constitucional dio una interpretación fáctica a través de esa sentencia 006, creo. Y solo para agregar, creo que es importante esto, ¿no? Porque se habló del voto de confianza, de que habría cierto sesgo de obstrucción nuevamente. Y no, yo creo que, por lo menos en Avanza País, es un tema de consecuencia y coherencia. Si el mismo Premier está reconociendo que no hubo tiempo de filtrar a los ministros, ¿cómo nosotros podemos avalar eso? ¿Cómo nosotros podemos dar el voto de confianza a esa situación? Creo que es importante, sí, destacar la elección de los ministros. Nadie cuestiona la facultad del presidente para designarlos, pero precisamente son designados y los requisitos son exactamente como si fueran elegidos por voto popular. Ser peruano de nacimiento, mayor de 25 años. Y en ese sentido es que yo he presentado un proyecto de ley con requisitos para los ministros. Mínimo un bachiller, experiencia de 5 años, sea en gestión pública o privada. El martes estoy yendo a la comisión para sustentarlo, porque estamos poniendo más de 120.000 millones de soles en 19 carteras, claro, donde evidentemente queremos gente profesional que sea capaz de gestionar en políticas públicas para el bienestar de la población. Ese es el patrimonio de los peruanos, se supone, esa plata. ¿Quién maneja esa plata? Yo, para entregarle mi billetera, que no uso felizmente, a alguien, tengo que pensarlo 2 veces. Y tiene 100 soles. Yo lo pienso 2 veces. Pero en cambio entrego el patrimonio del país así, abiertamente, a personas que no han sido elegidas por votación popular tampoco. Son nombrados. Como un gerente que nombra a los empleados de confianza. Entonces ahí viene el problema. Ahora, a esto se suma el hecho de que el Premier también tiene acusaciones muy fuertes. Si tú hoy día haces una encuesta, si el día de mañana va a la interpelación, como parece que se va a producir, el ministro de Trabajo u otro ministro, la mayor parte de la opinión pública va a pedir que lo cambien. Casi un 80% hoy día te está diciendo, por favor, cambien esos ministros. Y ahora el presidente del Consejo de Ministros viene con este incidente de la agresión que sufre esta congresista Patricia Chirinos, que tiene antecedentes en los famosos tweets de este caballero. Si no hubiese esos antecedentes, entonces está produciendo una situación muy complicada. Hoy día saca El Comercio un reportaje que llama El factor género en la desaprobación del gobierno. En los últimos años, lo leo desde Toledo a la fecha, desde Toledo hasta Sagasti, todos los presidentes habían tenido una aprobación mayor en las mujeres. Así es. A excepción del actual,
que tiene 47% en contra y 38% a favor. Así es. ¿Cómo ves esto, Alejandro? Porque el presidente ayer descubre que se equivocó y puso solamente a 2 mujeres en el gabinete. Esto es consecuencia, no solamente en lo que señalas de una equidad de género, que tiene que ser necesariamente la tendencia, sino también de esta deplorable conducta misógina. Esta situación realmente muy desagradable que pasó la congresista Chirinos con relación al señalamiento que hizo el premier, ahí tiene las consecuencias. Pero otra cosa que tienes que añadir, este es el presidente que en este milenio y algunas décadas del anterior también comienza mandato con mayor desaprobación. Sí. Yo no recuerdo que haya habido un presidente que haya comenzado así con una desaprobación tan marcada, consecuencia de que nunca lo vemos declarar. Aquí en Lima, ante ustedes los periodistas, que son los mejores fiscalizadores, nunca ha dado una conferencia de prensa. Bueno, y vaya a Mazamari y comienza a hablar pues, de sacarse los zapatos, cosas que son completamente marginales. Pues la inteligencia no está en los pies, la inteligencia está en las neuronas, en el cerebro, donde quieren escucharlo, su propuesta, cómo va a desarrollar determinadas propuestas, y eso no lo hace. Lo vemos prácticamente un presidente enmudecido, cobijado, atrincherado ahí, de lo que se queja, que no quiere estar detrás del pupitre, pero que salga del pupitre, si no quiere estar, que no se contraiga, que salga, y lógicamente enfrente de las preguntas de la prensa con relación a qué país quiere, con relación a cómo va a desarrollar sectores, cómo va a manejar la pandemia, qué está pasando con la economía. Sí. Y además también, o sea, un gabinete que, si bien es cierto, obtuvo la confianza, pero una confianza mínima, ¿no? O sea, han tenido que... Ha votado Bellido, ha votado el ministro Sánchez también. Entonces son 73 votos, que ni siquiera el primer gabinete de PPK tuvo una aprobación tan baja, que eran 73 fujimoristas. Efectivamente. Tú, Diana, cuando ves esta cosa de la denuncia que hace esta congresista de mi bancada, Patricia, etcétera, ¿cómo te sientes personalmente? Como mujer y como política que está empezando en realidad. Sí, es denigrante, ¿no? Porque de hecho ya sabemos que las mujeres luchamos mucho por un espacio. En mi caso también me ha costado por el tema de ser joven, por el tema de ser provinciana, de no ser de Lima, pero saber que hay este tipo de expresiones. Ayer estaba reunida con la decana de la Cantuta, con la rectora de la Cantuta, con la rectora de San Marcos. ¿Cuánto a ellas les ha costado llegar a ser rectoras? ¿Cuánto han sufrido? ¿Te han comentado algo de esto? Sí, evidentemente es el tema que se ha comentado. De hecho, Pati, cuando sucedió todo esto, Pati nos lo comentó en bancada, en mucha confianza. Y ella, cuando expone, tiene los 3 minutos, nadie ahí se había dado cuenta que estaba hablando de su caso, ¿no? Ese es un punto, por ejemplo, increíble. Y muchos han dicho, sí, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué se quiere hacer la víctima ahora? Es un tema de política. En la presentación. Pero cuando ella habla, ella no habla refiriéndose a sí misma. Nos damos cuenta, en realidad el resto se da cuenta cuando en una entrevista con Milagros Leiva por la noche del día siguiente, si no me equivoco todavía, es que un congresista hace la explicación y se refiere al tema que había pasado con Patricia, porque Pati sí nos lo había comentado en la bancada cuando había sucedido esto. Es más, en el video, en la repetición, se ve como yo le agarro el brazo a mi compañera del costado porque le digo, lo va a decir, pero en ningún momento Pati aclara que es un tema personal, ¿no? En ese momento no fue de Pati, sino que luego se da la explicación por otra persona de que había sido directamente a la vicepresidenta del Congreso en este tema de la elección de las oficinas, que finalmente no se la dieron, ¿no? O sea, tampoco. La oficina que había sido de su papá. Correcto. Así es. Enrique Chirino Soto. Entonces, a este frente que se ha abierto el gobierno con esto, que es una cosa realmente insólita, no me imagino. También es otra cosa que es muy difícil poder respaldar al premier en estas circunstancias. Por más que te hablen de la gobernabilidad y todo, lo siento mucho, pero no puedo. Pensarán algunos congresistas. Otros dirán que lo que tiene que aplicarse es la presunción de inocencia. ¿Qué significa eso en este caso? No entiendo. Pero yo creo que ahí es importante también analizar que, por ejemplo, los congresistas, en este caso el señor Bellido, él no hubiera podido integrar las comisiones de inteligencia ni de defensa,
por las denuncias por terrorismo, por la investigación que tiene abierta. Y ahora mismo, de hecho, en la reunión con el Premier, el general Williams se lo dijo directamente: a mí me preocupa muchísimo esta situación. Como congresista no hubieras podido integrar estas comisiones, pero hoy por hoy como Premier tienes acceso a 8 agencias de inteligencia. Claro. Entonces, si no puedes lo menos, no puedes lo más. Pero, principio básico, ¿no? Pero tiene toda la información en el escritorio este señor. Definitivamente. ¿Y qué respondió él? Perdón, Diana, disculpa. Todos hicimos como una ronda de preguntas, y él iba anotando, respondía algunas y evadía otras, ¿no? Bueno, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Diana, y además con el gabinete. Mira, César Hildebrand, en su prestigioso semanario, ¿no es cierto?, que siempre estuvo apoyando a Perú Libre, ves esta semana, dice, el MOVAEF está en el gabinete. ¿Qué es el MOVAEF? El MOVAEF es un organismo de fachada, de Sendero Luminoso, justamente, de los cuales fundador también ha sido Conare MOVAEF, el ministro de Trabajo, ¿no? Sí. Y él considera que eso es ese movimiento el que está en el gobierno, pues. Eso es lo que está diciendo Gildo. Acompáñenme en el momento trágico del día del programa. Vamos a conocer cómo está el dólar, por favor. Vamos a ver, de repente tiene una sorpresa agradable por tratarse de sábado, que nos salgan en el fin de semana. Marcial Vilela, Marcial, cuéntanos, por favor. Muy buenos días a los amigos de PBO Radio. Exactamente nos ubicamos en el distrito de San Miguel buscando la cotización del dólar. Hoy el dólar tiene un comportamiento diferente al día de ayer. Solamente en la compra ha variado. La compra es 4.07 y 4.08 y la venta se mantiene muy sólido en 4 soles 12. Esperemos hasta el próximo lunes para saber cuál será el comportamiento de la próxima semana. Pero de momento 4.07, 4.08 es la compra y la venta está muy sólido en 4 soles 12. Marcel Vilela, con la cotización del dólar desde San Miguel para PBO Radio. Gracias, Marcial. Esto, sin todo lo que hemos venido conversando, lamentablemente tiene una repercusión económica. Si esto no tuviese ninguna repercusión económica, porque la economía va por cuerda separada, como dicen, entonces esto es un torneo de dimes y diretes, de pullas políticas y de cosas, pero se traduce en la economía de la gente de a pie. De la gente de la calle. Mira, ¿Hay forma de cambiar el ritmo catastrófico? Bueno, tiene que dar señales claras. Nunca se ha visto en 30 días de gobierno una devaluación tan grande del dólar. Y encima que no se dan los correctivos, estamos siempre ahí en la inestabilidad. ¿Por qué digo? Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? El presidente no es ratificado, el presidente del Banco de Reserva necesita tener un directorio, no se han nombrado, entonces el prestigioso economista, que es el señor Velarde, bueno, ahí está en ascuas, entonces esta inestabilidad, tienes tremenda alza de la gasolina, tremenda alza de la canasta familiar, entonces no se quieren dar cuenta de esta situación, a dónde nos quieren llevar, si no saben realmente cómo conducir, convoquen gente que va a ayudarlos a que el Perú vuelva a reencauzarse en una senda de progreso. Ojalá, y sobre ello indican que es una tendencia mundial, ¿no? Que esto está sucediendo porque es a nivel mundial, y lo que yo le pregunté al ministro es, o sea, ok, puede existir una tendencia mundial, pero si sobre ello tenemos estas postergaciones, por ejemplo, de la reunión con el presidente del BCR, luego ahora el ministro ha dicho que no es seguro que él continúe, pues evidentemente a dónde vamos. Y lo que a mí me preocupó muchísimo es que, por ejemplo, sabemos que los sectores menos favorecidos van a ser los más perjudicados con el tema de la economía. Y el ministro dijo que aquellos sectores, ítems que están en los últimos lugares del presupuesto no se preocupen porque hay diferentes mecanismos de impulso. Ayer hemos tenido recientemente una medalla de oro en Tokio y el premio para los deportistas es la reducción del presupuesto para el IPD, reducción de 55 millones de soles. Y le pregunté al ministro cuáles van a ser esos mecanismos de impulso para el sector deporte. Tú sabes que por cada dólar invertido en deporte ahorras más de $3 en salud, según la Organización Panamericana de la Salud. Y me dijo que su explicación en la reducción había sido que sabemos que hay un porcentaje de los casinos que van al apoyo del IPD y que, bueno, como no se habían reactivado al 100%, eso estaría perjudicando. Pero nunca me respondió cuál iba a ser el mecanismo de impulso.
tenemos que llegar hasta acá. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, si se concreta la interpelación al ministro. Perfecto. Y si hay alguna novedad en ese frente. Gracias, Diana, y gracias, Alejandro. Gracias, Chema. Invito. Deseando a todos PBO que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana también. El domingo no salen continuaciones del dólar, ¿no es verdad? No. Entonces todos descansen pues en paz, y el Señor. Déjenos por favor una tregua. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vamos rápidamente a la pausa y continuamos.